Buenos días, estimados. El día de hoy veremos reparación del ADN. Es importante conocer que para el mantenimiento de la estabilidad genética se requiere no solo de que el proceso de la replicación que ya vimos sea cuidadoso, sino que también se necesitan mecanismos que sean eficaces para reparar algunas lesiones que pueden ocurrir en el ADN. Esto puede ser por accidentes metabólicos, por radiación de diversas fuentes, por ejemplo la luz ultravioleta, exposición a sustancias en el medio ambiente. Y estos todos pueden causar algún tipo de mutación por alteración o pérdida de nucleótidos. Entonces el organismo, en respuesta a esto, lo que hace es que las células han desarrollado sistemas de reparación, que son los que vamos a ver. Y estos se categorizan en 4 grupos principales. Hay uno que es reparación por supresión de bases, que es el sistema BER o Base Excision Repair, o hay otro que es reparación por supresión de nucleótidos o NER, Nucleotide Excision Repair, y también está otro que es reparación de rompimientos de la doble hebra, es DBR. Se los vamos a ver eh, en las próximas diapositivas y vamos a ver un poquito sobre las mutaciones. Una forma de poder entender la importancia de la reparación del ADN es que nosotros consideremos los efectos que podría tener una lesión del ADN que no fuese reparada. Entonces, una de las consecuencias más importantes es un cambio en la secuencia de bases del ADN. Esto va a implicar que si se da la replicación, este cambio en la secuencia de bases se va a transmitir a generaciones futuras y se va a hacer permanente. Este daño en el ADN puede ser por procesos espontáneos o por agentes ambientales, químicos, la luz UV, etc. Y cuando hablamos de que se sucede un cambio permanente de la secuencia de nucleótidos del DNA, estamos hablando de una mutación. Las mutaciones se ha visto que están relacionadas con el cáncer. Hay mutaciones que pueden ser mutación por sustitución. Aquí es cuando se da una sustitución de una o más bases. Mutación por inserción, cuando se adicionan una o más bases. Mutación por delesión. Delesión es como sinónimo de eliminación, entonces es eliminación de una o más bases. Y también se puede dar una mutación silenciosa. Esto es cuando la mutación afecta al DNA que es no esencial o si tiene un efecto que es inapreciable, digamos, en la función de un gen. Es importante aclarar que las mutaciones raramente le van a conferir ventajas biológicas a los seres vivos. La tasa de mutación espontánea natural es constante entre las especies con un valor de alrededor del 0.1 al 1 de mutación por gen por millón de gametos en cada generación. Entonces, este cálculo, si lo vemos así, pues parece bajo, pero la mayoría de las mutaciones son adversas. Por eso que les digo que rara vez le van a dar ventajas biológicas a los seres vivos. Generalmente las mutaciones son adversas. Por ejemplo, la mayoría de los cambios genéticos puede esperarse que reduzcan la viabilidad de un organismo debido a la complejidad de los procesos. Por ejemplo, hablando del ser humano, una especie que es tan compleja pierde aproximadamente el 50% de las concepciones debido a factores genéticos. Es por ello que se concluye que las mutaciones raramente nos van a dar ventajas biológicas, sino que a lo contrario pueden reducir la viabilidad de que un organismo pues, se siga reproduciendo, por ejemplo. El científico Bruce Ames realizó un ensayo que mide el potencial de un compuesto químico para producir mutaciones fácilmente detectables en una cepa bacteriana especializada. De los compuestos que son reconocidos como carcinogénicos en pruebas realizadas en animales, más del 90% también son mutagénicos en esta prueba de Ames. Es por ello que esta correlación entre la mutagénesis y la carcinogénesis, eh,
nos permite que la prueba de Ames para mutágenos bacterianos se use ampliamente para rastrear de una forma rápida y barata los potenciales carcinogénicos. Aquí en la imagen les muestro pues los resultados de esa prueba de Ames para carcinógenos basada en su mutagenicidad. Veamos. Acá tenemos las diferentes placas de agar para Salmonella typhimurium. Esa fue la cepa que se utilizó. Y esta cepa ya tenía una mutación, que era la de esa mutación. Lo que hacía era inactivar una enzima necesaria para la ruta biosintética de la histidina. Entonces el científico colocó la cepa en un medio de cultivo sin histidina. Entonces en el literal A se puede ver que las células de Salmonella typhimurium crecen muy poco, son estos puntitos blancos que se logran ver. Entonces esas pequeñas y escasas colonias de Salmonella typhimurium logran crecer en un medio sin histidina porque poseen retromutaciones espontáneas que permiten que funcione la ruta biosintética de la histidina. ¿Qué son las retromutaciones? O sea, es cuando se recupera la secuencia exacta de nucleótidos en el ADN. Eso es una retromutación. Entonces, en las siguientes placas se inocularon 3 placas con el mismo medio de cultivo, ¿verdad? Sin histidina y con un número igual de células de Salmonella typhimurium. Entonces, en cada placa se colocó un disco de papel filtro que contiene, que es este blanquito que se ve al centro. Este contiene cierta cantidad de una sustancia que es mutágena. Entonces, el mutágeno se observaba que aumenta considerablemente la tasa de la retromutación y por ello aumentaba el número de colonias. Es decir, que este mutágeno lo que hacía era que la salmonela que tenía una mutación, que lo que hacía era inactivar la enzima de la ruta biosintética de la histidina, este mutágeno hacía que se revirtiera, digamos, esa mutación. Entonces esto provocaba un aumento en el número de colonias. Y ustedes pueden ver acá alrededor de el círculo blanco se ve un halo donde no hay colonias. Aquí no hay colonias, el halo es más grande, aquí va reduciéndose y aquí está mucho más pequeñito. Entonces, ¿por qué? Porque se utilizaron concentraciones en orden decreciente del mutágeno. Entonces, a medida que el mutágeno se va difundiendo desde el centro del papel filtro a todo el agar, entonces se diluye hasta concentraciones que son subletales, digámoslo, y entonces que inducen a esa retromutación. Entonces, es por eso que vamos a ver más colonias acá, porque la concentración, digamos, se va diluyendo. Esto va a hacer que esas concentraciones pues sean subletales y que van a inducir a esta retromutación. Va a permitir que las colonias pues de salmonela puedan crecer en mayor medida y que por lo tanto se permita que la mutación que había que inactivaba la producción de la histidina pues se revierta. Y esto es lo mismo que se quiere explicar en este diagrama. Aquí está un tubo con las cepas de Salmonella typhimurium con la mutación ya realizada, que es la no producción de histidina. Aquí con otro tubo siempre con la cepa, pero con el mutagénico potencial. Y bueno, el siguiente paso era añadir la mezcla, ¿verdad? Esta mezcla de tubo del mutágeno sería al papel filtro. Entonces, una vez añadido el papel filtro, se procede a inocular, ¿verdad? O
sería difundir la cepa en el agar, ¿verdad? Entonces una vez se ha difundido en el agar, se coloca el disco que ya tiene colocado el mutágeno, y como les decía que se realizó en diferentes concentraciones de mayor a menor, y pues luego de la incubación a 37 grados se observa que en el control que no tenía el mutágeno hay una reversión espontánea, ¿verdad?, de la mutación que inactivaba la enzima que participaba en la ruta biosintética de la histidina. Pero si ustedes ven, o sea, son colonias, una cantidad muy ínfima, digamos. En cambio, donde se colocó el mutágeno, hubo una reversión, una retromutación inducida por este mutágeno, que propició que los cultivos de Salmonella typhimurium pues crecieran, ¿verdad?, en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque se revirtió la mutación de la no producción de la enzima que hace posible la ruta biosintética de la histidina. Entonces se concluía que la gran cantidad o el aumento en número de la retromutación de pasar de histidina negativa a histidina positivo, de no producción a producción, esto sugiere que esto es consecuencia de el mutágeno que se utilizó, que causó una retromutación. El ADN es una molécula relativamente estable, pero si no existieran sistemas de reparación para ciertas mutaciones, entonces ese efecto acumulativo de muchas reacciones que realizan un cambio en su secuencia, pues a la larga dañarían tanto el ADN que haría que la vida no fuese posible. Entonces la reparación del ADN es posible en gran parte porque la molécula del ADN consta de dos cadenas complementarias. La lesión del ADN en una cadena puede ser eliminada y reemplazada usando de molde la cadena complementaria que no está dañada. Entonces aquí en este cuadrito ustedes pueden observar diferentes tipos principales de sistemas de reparación, empezando con aquellos que reparan los escasos, digamos, apareamientos incorrectos que quedan después de la replicación. Ese es el primer tipo de sistema de reparación o reparación de apareamientos incorrectos, que dice mismatch repair, perdón. Luego viene la reparación por escisión de base, la reparación por escisión de nucleótido y la reparación directa. Las vamos a ver una por una. Bueno, y como veíamos en la diapo anterior, hay diferentes tipos de reparación del ADN. Está la reparación de apareamientos incorrectos, reparación de escisión de base, reparación por escisión de nucleótido y reparación directa. Entonces ya lo vamos a ver cada uno.